Bienvenidos a esta nueva entrega de Comunícate con Susi en edición especial, ahora en diciembre, dedicada a los diputados de RD. En el día de hoy vamos a conversar con un congresista que representa a una provincia riquísima de nuestro país. Él es Eddie Montaz de San Cristóbal. Eddie Oscar Montaz Guerrero, diputado de la República. ¿Cuántos miembros de la familia Montaz están en la política? Yo creo que ¿cuáles no están? Sería la pregunta más interesante. Primero, gracias por la invitación. A ti por venir. Parece que alguien lo comentó de que veníamos rosados, pero como estamos en Navidad, bueno, lo que más se parece al rojo, aunque yo no quiera ser rojo, sí morado, entonces son estos colores. Es mi color favorito. De verdad que agradezco la oportunidad de que no solamente a mí, sino que a otros diputados también, claro, jóvenes, quizás no tan jóvenes, podamos conversar y que no solamente ese espacio, que saludo que sea para la mujer dominicana, nos deje esa oportunidad de nosotros poder penetrar a esa audiencia que tú tienes y quizás hay que perdure en el tiempo todo esto y lo que nosotros venimos a hacer aquí. Que así sea. Entonces, vamos a hacer un recuento. Tu tío Temístocles Montaz, que es creo que el que ha estado expuesto de una manera más activa a los medios de comunicación por su rol en el Partido de la Liberación Dominicana y por altos cargos en las diferentes gestiones del PLD. Tú estás como diputado. ¿Quiénes más miembros de la familia Gamaliel Montaz fue diputado, el actual alcalde del Partido Revolucionario Moderno en San Cristóbal también es otro miembro de la familia. Independientemente de todo, hay otros que se han desarrollado quizá no en cargos electivos, pero sí una agrónoma coordinó en un momento determinado el tema de agronomía dentro del partido. Está el caso de Rubén Montaz, que fue un funcionario público y vicesecretario general del partido. Está Mortimer Montaz, que fue un médico también vinculado, y parece que me tocó la colita ya en este proceso. Entonces era un candidato a diputado y ya electo diputado por San Cristóbal. ¿Por qué estudiar Derecho, Eddie? Muchos diputados escogieron esa como su carrera base. Mira, a mí me gusta ser muy sincero sobre ese tema, porque yo vengo de Loyola. Y la ilusión de muchos de nosotros en Loyola es hacer ingeniería. E inmediatamente yo termino la Loyola, me entro a estudiar ingeniería industrial. Pero una vez terminamos, en el proceso 2010, me parece por ahí, se me acerca un tío y me dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Y le digo, yo vamos a estudiar porque estudio no como quiera pasar el tiempo. Entonces ahí comenzamos a estudiar Derecho como segunda carrera, quizá ya más conocer un poquito más. O sea, que eres ingeniero y abogado. Ajá, ingeniero industrial. Conocer un poquito más ya de los quehaceres con estos temas. Y nos hemos ido desarrollando en ese tema y hemos hecho ya posteriormente varias formaciones que están después de eso. Pero te digo que el derecho llegó en un momento donde ya yo había tenido toda mi formación técnica vinculada más a la ingeniería en un momento determinado, pero yo diría que es muy accidental y que bueno, porque ese accidente me hizo quedarme con ellos para toda la vida. Y aunque estás en un cargo electivo, hiciste una maestría en administración pública. ¿Sirve la administración pública para los cargos electivos igual o solamente para el que va a una posición designada por decreto? No, pero te diría que para ambos. Porque nosotros somos, a su vez, hacedores de políticas públicas. Claro. Y siempre tratamos de ir viendo cómo podemos ir que si modernizando más el Estado, que provocando que las instituciones sean más fuertes. Y a mí me contribuyó mucho esa maestría porque pude ver inclusive experiencias de países con un nivel de desarrollo un poquito mayor que nosotros y creo que dentro de la Cámara de Diputados lo he puesto en práctica muchísimas veces. Dentro de tu perfil hemos visto que destacas tu preparación también en campañas electorales y en macroeconomía. Eso es como una liga, mira, que uno no sabe, de arroz con mango, diría uno. ¿Cómo se mezcla la macroeconomía con las campañas electorales? Que muchos critican que a veces para hacer campaña hay que no hacer mucho caso al manejo correcto de la economía. No, mira, a mí me gusta aclarar un punto.
Porque cuando estamos en campaña electoral, muchas veces nos dicen, están haciendo política. Y en términos personales yo tengo un criterio distinto sobre ese tema. Una cosa es una campaña electoral, estamos preparando un producto en función a unas necesidades colectivas y en gran medida vamos evangelizando equipos de trabajo, vamos evangelizando personas que con la finalidad de que se conviertan en un resultado electoral per se. Eso es una campaña electoral. Claro, traducirlo Ahora, en votos. política, realmente lo que hacemos ahora, porque lo que es política es lo que provoca transformar la sociedad con la aplicación de esas políticas públicas que nos van a hacer avanzar. Y en gran medida, yo creo que todo político o quien se viene a esto como carrera, debería tener ciertos conocimientos de economía, sobre todo macroeconomía. ¿Por qué? Porque como anda la economía, anda la política. Como anda la economía, anda el país. It's the economy, stupid. Exacto. Y al final, la finalidad de esto, de nosotros, o sea, lo que se distribuye son las riquezas. Nosotros podemos desarrollar los países en la medida de que vamos cambiando la calidad de vida de la gente y eso se logra cuando podemos hacer un país más grande, podemos ir logrando hacer un país más fuerte. Y me parece interesante que por lo menos todo el que esté en esto deba de quien no, aunque no se vaya a dedicar a las áreas económicas dentro del quehacer de la ejecución de políticas públicas, pero sí debe tener un conocimiento por lo menos de lo que es macroeconomía de su país. Eddie, antes de entrar a la labor legislativa como tal, tú eres un tipo de la gente y siempre te vemos en tu provincia apoyando a los emprendedores que tienen nuevos negocios, haciendo operativos en la calle con la gente. Durante la pandemia vimos cómo estabas activo, dando asistencia en las diversas comunidades que tenían necesidades. ¿Cómo es un día a día de Eddie Montaz con su gente de San Cristóbal? Mira, yo creo que independientemente ahora tengo el honor de representarlos en la Cámara de Diputados, siendo uno de 4 extraordinarios diputados que tenemos en San Cristóbal, porque a mí me gusta siempre decir eso. O sea, independientemente de que tengamos diferentes partidos políticos, también tengo que coincidir, o también decirlo, de que somos 4 diputados que estamos día a día preocupados por elevar el desarrollo de nuestros representados, de nuestras comunidades, nuestros representados. Pero un día a día es súper sencillo, o sea, yo soy una persona normal. Antes iba al gimnasio porque ahora tengo un par de libritas más. Yo espero que ahora en diciembre no coger las extras que no quería. Pero un día a día normal es visitar las comunidades, estar siempre en contacto con la gente, esa labor de representatividad, porque mira, a mí me gusta hacer una anécdota y siempre decirlo. Antes de yo ir de yo ser diputado, yo decía que los diputados eran unos vagos. Full. Yo decía, los diputados son unos vagos. Porque probablemente uno no conocía lo que ahí se hace adentro. Pero quien va a trabajar, ojo, quien va a trabajar a la Cámara de Diputados tiene una enorme responsabilidad. Porque tenemos la responsabilidad del trabajo legislativo. Regularmente el común de la población solamente ve cuando vamos al hemiciclo. Regularmente son martes, miércoles y jueves. Cuando vamos al hemiciclo, pero hay un trabajo de un día a día que son las comisiones de trabajo, que las comisiones están divididas en función como si fuera un gobierno. Tenemos Hacienda, que yo voy, tenemos Industria y Comercio, tenemos Juventud, Mujer, las diferentes áreas. Es un trabajo constante del día a día. ¿A cuáles comisiones tú perteneces? Yo pertenezco a la Comisión de Industria y Comercio. Estoy invitado permanente a la Comisión de Hacienda porque son temas que me gustan, que de hecho acabamos de discutir el presupuesto del 2023. Pertenezco a la Comisión de Juventud, natural que yo esté por un asunto claro, y ahí había una comisión que yo quería pertenecer, que era la de dominicanos en el exterior, por la importancia que implican los dominicanos residentes en el exterior para la República Dominicana, sobre todo por la ayuda que le dan al pueblo dominicano esos y esas dominicanas. Entonces yo siempre decía que a mí me gustaba ver cómo nosotros desde República Dominicana podíamos buscar los mecanismos de que ellos se sientan parte de ser dominicanos más que mandar esa remesa para beneficiarlos, y hemos ido logrando avances. Entonces, posteriormente a ese trabajo que ya acabo de describirte en el Congreso, entonces nos toca la labor de representatividad en el territorio, que si reunirnos con los diferentes clubes, que si tener contacto con la gente. Yo desde que llegué veía en campaña que siempre decían, después que ganan no vuelven. Y una de mis grandes, quizás no preocupaciones, sino una de las cosas que yo
una vez logré, yo quería que nunca eso se repitiera, sobre todo conmigo, porque al final, nosotros que somos jóvenes, esto es un escalón, no un fin. Un cargo electivo, aunque pudiera parecer grande para ciertas personas, pero yo quería que eso no se quedara en la gente. Y primero, no es mi naturaleza, siempre a mí me gusta estar con la gente, pero aunque tenemos que distribuirnos porque nos toca una demarcación territorial bien amplia, pero sí tratamos de estar constantemente en contacto con la gente porque al final esas políticas públicas, esas necesidades salen de ellos. Y nosotros somos simplemente un canal entre el primer poder del Estado y esas necesidades o reivindicaciones sociales que quiere la gente en sus diferentes territorios. Entre tu día a día siempre está la Pero ven acá, presentación. ¿no nos podemos dar un traguito? No podemos dar un traguito, claro que sí. Vamos a Estamos dar un diciendo, brindis vamos a navideño brindar. para nosotros continuar. Yo espero que ese vino no te quite el pintalabio. No, pues vamos a Son del hacerlo de mismo manera color. discreta. Te decía, Eddie, que he visto con mucho agrado una propuesta, un proyecto de ley que tú has presentado y has solicitado poner en agenda en varias ocasiones en la Cámara, y es sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Háblanos de esto y de la relevancia para la salud que tiene. Miren, yo siempre he dicho que la verdadera cara de la libertad no es la educación. La verdadera cara de la libertad es la salud. Porque sin salud no se puede estudiar, sin salud no pudiéramos estar aquí, sin salud no pudiéramos comer lechoncito de los próximos días de diciembre, sin salud no pudiéramos estarnos bebiendo este vinito. O sea, sí, la salud es la verdadera cara de la libertad. Y uno de mis propósitos, cuando ingresé a este proceso como diputado estos 4 años, es contribuir lo más que yo pueda desde allá con la salud de los y las dominicanas. Sobre todo que haciendo cosas pequeñas nosotros podemos realmente impactar mucho, porque aquí se tiene en mente, aquí el común, o sea, puede imaginarse que son las cosas que generan enormes inversiones o las cosas que sean tan grandes son las que provocan las enormes transformaciones. Y hay cosas simples que nosotros podemos provocar que se mejore la calidad de vida de la gente. Y ese proyecto de ley, la ley del etiquetado, es una de un conjunto de iniciativas que nosotros tenemos que podemos ir detallando durante el conversatorio, que realmente van vinculadas más que a la medicina reactiva, a la medicina preventiva. Te lo digo porque el consumidor tiene que saber en detalles los niveles calóricos grandes, en letra grande, que tiene lo que se va a consumir. Nosotros en la República Dominicana tenemos un promedio del 57% de la población entre sobrepeso o obesidad mórbida. Yo vengo de obesidad mórbida. Yo pesaba 417 libras en un momento determinado. Y a mí me genera mucha preocupación el tema de la alimentación que estamos comiendo en República Dominicana. Y nosotros tenemos que ir regulando. Esta ley del etiquetado, lo que consiste es que el consumidor pueda ver, claro, esa papita que se va a comer, sobre todo los niños que puedan ver, y que te pueda determinar el alto contenido calórico, igual que como lo tienen los cigarrillos, que te dice que es perjudicial para la salud. También eso está, y eso está en diferentes países. Y peor, diría yo, en el caso de los alimentos, y perdón que te interrumpa, porque ya en el imaginario colectivo se entiende que el cigarrillo es perjudicial. Sin embargo, no se tiene la misma percepción de un alimento que a la larga, si lo consumes de manera repetitiva, te puede elevar los indicadores de salud de una manera perjudicial para ti. No, y al final el tema es que vas a ir educando, porque no es un cambio que se va a producir de la noche a la mañana, pero al tercer día, cuando tú sepas que tú si consumes 1000 calorías al día, va a mantener tu peso, y si consumes un poquito más de ahí vas a tener problemas, y ya tú comienzas a leer que esta tiene 50, que esta tiene 200, entonces tú vas controlando lo que se llama el control de sus famosos macros. Pero concomitantemente con eso, sobre todo y siguiendo a la salud, que es muy importante para mí, es el tema de que los seguros médicos te puedan cubrir desde la consulta médica para nutrición hasta los procedimientos bariátricos de las personas que estén en obesidad mórbida. Porque a mí siempre me ha generado muchas reacciones
¿Por qué ahí tienen que haber, que no está mal, un instituto del cáncer? ¿Por qué los seguros médicos te pueden cubrir inclusive alto costo? No lo cuestiono, y se aumentó de 1 millón a 2 millones, eso lo saludo con mucha fuerza. Pero ¿por qué esta nueva generación no ataca la medicina preventiva más que reactiva? Entonces, ¿por qué te puede cubrir un electrocardiograma? ¿Por qué te pueden cubrir una diabetes, un seguro médico? Y un seguro médico no te puede cubrir probablemente un procedimiento en el que tú mañana no vas a sufrir de ninguno de esos problemas que hoy el seguro te cubre. Exacto. Y muchos de los colegas los entiendo, pero la ley 5707 8707, que es la que rige, el 8701 del Sistema de Seguridad Social, que por cierto nos estamos ahora en el proceso de modificación. Nosotros no necesitamos una ley para aumentar la cobertura de salud. Es una simple reunión del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y aprovecho espacios como este para que no solamente la nutrición, no solamente los procedimientos bariátricos, sino algo que toda la sociedad de hoy en día lo está demandando constantemente, que es la salud mental. Nosotros no necesitamos una ley para la salud mental. Nosotros simplemente necesitamos que en el catálogo de servicios de la administradora de riesgos de salud se incluyan estos servicios que van a favorecer a muchos de los ciudadanos hoy en República Dominicana y que tanto se necesitan. Y tú presentaste un proyecto de resolución para este tema. Claro, nosotros presentamos esa resolución para que eso se incluya, para que estos servicios se incluyan, porque a veces quizás el tema de una ley, la ley del etiquetado es necesaria. ¿Por qué? Porque el Estado no está obligado a hacerlo. Pero la salud es un derecho fundamental y tenemos una ley que viene, claro, que contempla eso. Y el propio reglamento te dice cómo se van a incluir nuevos servicios. Porque los procedimientos, el proceso para que se apruebe una ley, salvo excepciones, a menos que haya un interés del Poder Ejecutivo, donde hay cosas que vemos que llegan hoy, se aprueban mañana y tal, primero se tiene que aprobar en primera y segunda lectura en la Cámara de Diputados, posteriormente ir al Senado, aprobarse en primera y segunda lectura, y si no tiene modificaciones, entonces va al Ejecutivo para su promulgación. Pero si tiene modificaciones, vuelve a la Cámara de Diputados a procesar un proceso inicial. Oye, yo creo que no solamente yo, la sociedad en sentido general, la clase política, tenemos que ponernos de acuerdo para tratar de empujar ese tipo de iniciativas que realmente van a favorecer a la República Dominicana, sobre todo a la sociedad en sentido general. Y tú también, Eddie, como has señalado todo este proceso tedioso, otros de nuestros invitados lo han calificado de burocrático para aprobar proyectos de ley, has visto precisamente, como nos mencionas, que en resoluciones se pueden lograr grandes cosas sin tener necesariamente que ir al proceso de buscar el apoyo, de aprobar un proyecto de ley. Y en materia de resoluciones, hemos visto que has tomado la voz cantante para temas tan necesarios como, por ejemplo, buscar que se logre realizar, se logre implementar, construir, equipar una unidad de hemodiálisis para el Hospital Juan Pablo Tina y también un banco de sangre para San Cristóbal. Te has enfocado mucho en la salud de la gente. Mira, hay una experiencia que en campaña yo viví que a mí me impactó mucho. Y en un sector del Moscú, en San Cristóbal, que es uno de los sectores marginados más poblados, conocí una señora que tenía una hija que se llamaba Laura. Mira que hasta vuelvo a la fecha cuando en ese interín de tratar de visitar ciudadanos para con la idea de convencerlos de que te respalden. Y esa señora iba de San Cristóbal a la capital 3 veces a la semana manejando una pasola para llevar a su hija a dializarse. Ella se amarraba a la niña de la cintura y ella iba 3 veces a la semana para dializar a su hija, venir a dializar a su hija que tenía problemas renales, y un día tuvieron un accidente. Y yo decía yo siempre lo he dicho, hay cosas pequeñas que producen enormes transformaciones. Y nosotros tenemos un hospital regional en San Cristóbal porque yo no estoy solicitando que se inviertan cientos de millones de pesos en infraestructura para mejorar las condiciones. Es simplemente una unidad de diálisis
que no se lleva ni 15 millones de pesos, que somos la tercera, cuarta provincia que más le aporta en el Producto Interno Bruto para mantener la República Dominicana, que somos una provincia que tenemos cerca de 800 y tantos mil habitantes, que somos una provincia pujante, que somos la entrada de todo el sur, que si nosotros elaboramos una unidad de diálisis, nadie del sur va a tener que ir a la capital, sino todo el mundo ya puede hacerlo en San Cristóbal. Y como te decía hace un momentito, que muchas de las iniciativas de nosotros nacen producto de eso. Y yo creo que yo no voy a descansar hasta que esa unidad de diálisis, precisamente por esa historia tan interesante, yo sé que no solamente ella, esa historia la tienen que estar viviendo muchos de nuestros ciudadanos, entonces se logra en San Cristóbal. Y con respecto a la sangre, porque a mí siempre me gusta decirlo, la sociedad no solamente espera de un legislador esos proyectos de ley o esos proyectos de resolución o ese trabajo dentro del hemiciclo, sino que la sociedad también demanda de nosotros los legisladores ese rol de representatividad, y es natural porque es producto de las propias necesidades que tiene la gente. Y yo creo que la principal llamada en términos médicos que recibe un legislador es el tema de sangre. Sobre todo teniendo en cuenta el alto nivel de accidentes de tránsito que nosotros tenemos en la República Dominicana, que comparados con otros países, realmente un dato que no nos enorgullece, pero es nuestra realidad, somos punteros en muertes por accidente. Y una de las principales llamadas que nos hacen es sangre, solicitando sangre. Y vuelvo con el tema de que soy de los que entienden que muchas cosas chiquitas producen enormes transformaciones. Y no es posible que en una ciudad como San Cristóbal no haya primero una cultura de quien done, no haya primero una inversión clara en el tema de la sangre, porque además de que muchas veces no aparece, en gran medida resulta costosa, sobre todo en un momento de emergencia, porque regularmente cuando se necesita sangre, no es un momento donde tú puedes planificarte, ni mucho menos, sino que es producto de un accidente, de diferentes tipos. Entonces, me he enfocado en ese tema, evidentemente sin olvidarnos de otros proyectos colectivos para San Cristóbal, que te puedo decir claro, o sea, independientemente de que hoy yo sea un partido opositor, también hay muchas cosas que se han realizado, de las que hemos solicitado vía resoluciones. Porque independientemente de que tengamos adversarios, que yo sepa que hay cosas que no van de manera correcta y que no me cabe la menor duda que no le queda un día más ni un día menos que el 16 de agosto de 2024 a los inquilinos hoy en día del Palacio, también no dejo de reconocer que hay cosas que le hemos solicitado y realmente la han hecho para San Cristóbal. ¿Cómo cuáles? Hay cosas tan simples como asfaltar un territorio, como la culminación de un puente peatonal, donde diariamente tienen que movilizarse más de 3.000 niños de un lado al otro porque la escuela está cruzando la autopista 6 de noviembre. Lo arrancaron y lo pararon. Le celebramos su primer año, pero ya vi que arrancaron de nuevo y qué bueno que por lo menos ahora en enero lo terminen. Pero han habido realmente iniciativas que se han ejecutado, sobre todo que nosotros los diputados de San Cristóbal siempre nos ponemos de acuerdo para esos temas comunes. Antes de hacer una pequeña pausa, quisiera, Eddie, que nos hables de todo el esfuerzo que has puesto. Logró un decreto del presidente de la República para que las cuevas del Pomier se declare capital prehistórico de República Dominicana. Se designó una comisión científico-técnica y quiero saber en qué está ese tema. Mira, San Cristóbal es la provincia más cerca de la capital con los mayores atractivos ecoturísticos, cosa que no se ha explotado. Y no solamente atractivo ecoturístico, nosotros tenemos que perderle el miedo a nosotros producir riqueza con la historia que tenemos, incluyendo a Trujillo. Pero particularmente con ese tema de las cuevas del Pomier, es que nosotros tenemos la reserva pictográfica más grande de la región, que están ahí en las cuevas del Pomier. Y resulta que también eso es una zona que produce mucha cal. Entonces se han instalado muchas empresas mineras en esa zona, donde ha puesto en riesgo el tema de esa reserva pictográfica. Yo no me opongo a la minería. Ahora, yo quiero que la minería sea una minería responsable, donde nosotros podamos hacer crecer la minería en otra zona, probablemente con un costo mayor,
que entonces nosotros desbaratar ese patrimonio que nosotros tenemos y hemos logrado que mediante ese decreto poder proteger eso, pero estamos ahora en la fase de declarar la provincia ecoturística para concomitantemente con esa reserva que nosotros tenemos ahí, ir elaborando una serie de atractivos para que no solamente la próxima entrevista no la grabemos aquí, sino quizá bañándonos en un río de eso, cogiendo un chin de airecito. Excelente. Eddie, vamos a un pequeño cortecito y cuando regresemos vamos a seguir pues con la parte también política, pero un poquito más personal, conociendo al diputado de San Cristóbal, Eddie Montas. Los accidentes de tránsito no ocurren por accidente, sino por imprudencia. Asume tu responsabilidad. Intrant. Seguimos en esta edición especial de Comunícate con Susi, denominada Diputados RD, en este mes de diciembre, conociendo un poco más de nuestros legisladores. Y estamos nosotros hablando en una conversación muy amena con el representante de San Cristóbal, uno de los diputados de esta querida provincia de nuestro país, y una pregunta que no falta en esta temporada y que quiero la opinión de cada uno de nuestros invitados. Te la hago ahora a ti, Eddie. ¿Cuál es para ti la cualidad o las cualidades principales que entiendes debe tener un político? Antes que eso, a mí me gustaría que hayan grabado lo que aquí se produce cuando estamos en comerciales. Para el bienestar de nosotros, no se grabó. Es que hay que salir de la pose, esta formalidad, de estos asuntos. Luego vamos presos. Pero mira, y se acaba la temporada. Creo que cualidades, lo primero es que tú tienes que ser humano. Yo creo que esa humanización tuya, realmente esa calidad humana que tú tienes que tener como político, nunca debe de dejar de existir. No solamente hoy, sino nunca. Hay un tema que a mí me preocupa severamente en República Dominicana, que es el tema ideológico. Porque a veces se entiende que la bandera de la ideología son sobre ciertos temas que muchas veces son los que generan la opinión popular. Tema en específico, que el interés marcado de un sector u otro provoca que hayan transformaciones que no se logren, porque si nos pusimos de acuerdo con 40 cosas y hay una que no estamos de acuerdo, entonces paramos esas 40. Y me importa mucho que esta nueva generación, sobre todo en política, trate de sustituir un poco el marketing por las políticas públicas. O sea, que se olvide un poco más de los likes y que realmente nos preocupemos por lo que importa, que es mejorar la calidad de vida de la gente. Y hay otro aspecto que comentaba ahorita contigo, por eso que le digo que es tan interesante lo que se discute y lo que nos reímos, ojalá sean las mismas reacciones cuando estamos en comerciales. Y es que muchas veces, lo decía ahorita, yo soy de los tipos de personas que entiende que no le podemos sacar provecho electoral a algo que tú adquieres con los impuestos de esas mismas personas. O sea, no hay algo que yo deteste más que ir a una inauguración de algo y tener que hacerte fotos para publicitar lo que estás haciendo por eso. Hacer un acto de caridad y sacarle provecho electoral a ese acto. Yo creo que cuando la caridad se hace pública se convierte en vanidad. Y yo siempre se lo decía desde campaña al equipo, que si así era que yo iba a ganar, entonces yo iba a perder. Fuimos los más votados, por algo será. Yo creo que independientemente de todo, de que yo pueda sacarle provecho a un tema en un momento determinado, yo creo que sobre todo estas nuevas generaciones en política, donde tenemos una sociedad que en la medida que va pasando el tiempo va creyendo menos en el sistema de partidos políticos, y la evidencia es también clara. En San Cristóbal el 64% de la población joven no cree en partidos políticos, y yo creo que los partidos son sus dirigentes, pero son el comportamiento de sus dirigentes. El mundo de hoy es mucho más democrático, la gente tiene más posibilidad de saber la realidad, y creo que así nosotros tenemos que comportarnos, sobre todo que hoy en día la gente tiene la oportunidad de saber cómo tú eres cuando tienes traje y corbata puesto, y quizás este pin del diputado,
y cómo tú eres cuando tú estás en el territorio conversando con ellos, porque el día a día tuyo también lo vamos viviendo. Y nosotros tenemos que tratar de no engañar, porque mira qué sucede. Esta generación te perdona lo que sea. Acepta que seas homosexual, acepta que en un momento determinado haya cometido un error. Lo que no perdona esta generación es que le mientas. Así es. Susi, Que no seas auténtico. Susi, si a nosotros nos gusta nuestro vinito, vamos a bebérnoslo aquí, que nos Aquí vean. lo tenemos. No, que mañana yo vea que alguien te tire una foto en un lugar Claro. donde tú tenías tu copa en la mano, porque además esto es normal, esto es lo que hace todo el mundo. Entonces yo creo que sí, hoy en día el político se tiene que parecer a la gente, no la gente al político. Así es. Has mostrado un interés marcado, lo dijiste al inicio de la entrevista, por la diáspora dominicana. Estuviste recientemente, hace, qué sé yo, 2 meses, un poco más, un poco menos, visitando a los dominicanos en Nueva York. Cuéntanos de ese encuentro, en qué consistió ese acercamiento. Dentro de las labores de representatividad que nosotros tenemos que hacer como diputados y miembros de la comisión, vicepresidente soy, de la Comisión de Dominicanos en el Exterior, nosotros hicimos una serie de vistas públicas en diferentes demarcaciones territoriales. Si nosotros traspolamos la diáspora y la comparamos con el nivel demográfico de los diferentes territorios en República Dominicana, entonces es la segunda provincia más importante en términos demográficos de la República Dominicana. Pero cuando evaluamos los aspectos económicos y lo que ingresan a las familias dominicanas, el tema de las remesas, a este año estima, ya quedan unos días para que termine el año, pero el Banco Central estima que cerca de 10.000 millones de dólares van a venir este año producto de las remesas. Claro. Y en ese periplo que nosotros vivimos, que fuimos, conocimos las diferentes inquietudes, sobre todo escuchamos esa diáspora dominicana. Ellos tienen un alto interés, y yo estoy de acuerdo, con el elemento común dentro de la diáspora, y te puedo detallar cosas, es que los dominicanos quieren que se le amplíe la importación de vehículos a la República Dominicana de más de 5 años. Porque ellos dicen que nosotros tardamos cerca de 5 años pagando un vehículo aquí, porque aquí se entiende muchas veces que el común del dominicano que vive en el exterior es un dominicano próspero, pero no es así. Es un dominicano igual que nosotros, clase media, que muchos de los dominicanos aquí, que tienen la responsabilidad de colaborar con sus familiares en República Dominicana. Y otro aspecto que también se logró fue que se incluya en el plan de Mi Primera Vivienda esos dominicanos que están en la diáspora, tener esas facilidades. Creo que una iniciativa también interesante que se ha hecho, que se va a abaratar el costo del tema del pago por la remesa, de ese impuesto por remesa, es que se han abierto varias, o una sucursal inició ya. Creo que a partir de ahora, arrancando el año, se abre otro, de sucursales de Banco de Reservas en Estados Unidos. Y para mí resulta muy importante porque ese ingreso que viene, a diferencia, por ejemplo, del turismo, que no lo cuestionamos, pero la mayoría de los ingresos que genera el turismo, independientemente de que genere empleo, que lo saludamos, esa riqueza no se queda en República Dominicana. Sin embargo, ese dinero de la remesa es distribuido. Viene 50% para el pago de la renta de la casa, el 30% para el pago para comprar la comida de la casa, un 20% para la medicina de mamá. Se boronea bien. Entonces se boronea y se distribuye realmente, y eso sin contar con lo que viene por las cajas, con las ayudas extras que mandan los dominicanos, porque hasta yo a veces me han llegado mis rebotes de allá, mi tenisito. ¡Qué barbaridad! Mira, uno de los grandes problemas, Eddie, de nuestro país, el cual tú has denunciado en varias ocasiones, es el nivel de delincuencia, tanto en San Cristóbal como en toda la República Dominicana. Has sido víctima de atracos, como creo que lo hemos sido todos, y quiero que tú nos expongas todo lo que has planteado en ese sentido, que lo has hecho públicamente. Mire, primero, como parte de la comisión de presupuesto, que elaboró el presupuesto, no hay políticas públicas que no se puedan ejecutar si no tenemos ingresos. O sea,
el tema, el elemento económico, recursos, es lo que facilita entonces nosotros poder ser más efectivos en políticas públicas. Y es bueno que se diga aquí que el mayor presupuesto para el Ministerio de Interior y Policía en la República Dominicana ha sido el de este año. Asciende a cerca de 48.000 millones de pesos, incluyendo el ingreso que se le hizo, el aumento que se le hizo en la modificación de ese presupuesto llamado presupuesto complementario, que el común nos escucha a veces y a veces nos culpa de ciertas cosas que suceden ahí. Entonces yo creo que ha habido una falta primero de responsabilidad de quienes hoy gobiernan, de hacer un mea culpa. De hacer un mea culpa, porque yo recuerdo que con mucha ilusión durante campaña vi en un programa de gobierno de quienes hoy dirigen tener la solución del problema sobre ese tema. Y a mí como legislador, independientemente de que no se va ejecutando ese plan, que lo vi muy atractivo, porque inclusive en un momento determinado ayudó a ciudades más avanzadas que nosotros a poder resolver ese problema, y eso quizás provocó la esperanza de que pudiera suceder aquí. Pero como legislador he solicitado en diferentes momentos, sobre todo en mi territorio, el incremento de más patrullaje. Te dije que hicimos inicialmente el incremento a ese presupuesto para la seguridad ciudadana. Y yo creo que aquí hay un aspecto que las autoridades locales solamente contemplan, pero los problemas graves no tienen soluciones simples. Y el tema de la seguridad ciudadana no es solamente un tema de una competencia de la Policía Nacional o de los organismos de seguridad, porque no hemos sentado a analizar cuáles son las causas que producen eso. Hemos estado haciendo una labor efectiva para tratar de reducir el desempleo en la población joven, que es el mayor de Latinoamérica. 19%, cuando la media de Latinoamérica es cerca de un 8%. ¿Qué estamos haciendo como clase gobernante, en la que me incluyo, a la que formo parte del partido de oposición, pero no puedo mantenerme al margen del problema porque formo parte del primer poder del Estado, que es el poder legislativo? ¿Qué nosotros estamos haciendo con esas causas que producen ese tema? Porque al final, inclusive hasta yo, en un momento determinado, cuando explota algo, me voy a las reactivo, ¿qué está pasando con la policía? ¿Qué está pasando con esto? Ahora, no hemos sentado a analizar qué está haciendo. Estamos haciendo realmente el trabajo que tenemos que hacer para que nuestros jóvenes tengan otra opción que no sea esa. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Yo tengo una grave preocupación sobre el qué estamos estudiando. ¿Estamos estudiando en función a los motores que van a mover la economía durante el tiempo? No. Nosotros hicimos un estudio sobre ese tema. Y si bien es cierto que nosotros queremos que la población joven estudie, también no es cierto que las carreras que muchas veces estamos estudiando hoy, cuando salimos al mercado laboral no la tenemos. Pero también no deja de ser cierto que hay carreras técnicas que simplemente tú puedes durar un año estudiándolas e inmediatamente eres competente para tener un trabajo. Entonces, estamos orientando a los jóvenes para que realmente eso suceda. Porque yo creo que el problema de la seguridad ciudadana no solamente es ese tema que tú y yo diariamente vemos, redes sociales, nuestros amigos. Yo creo que no hay nadie con quien tú hables, tu familia o quien sea, que en un momento determinado haya sido víctima de. Ahora, el problema se va a resolver simplemente con la reacción de los organismos de seguridad. O sea, yo creo que tenemos que realmente pensar qué es lo que queremos hacer con la República Dominicana al respecto y actuar de manera responsable. Porque la solución no es cambiar un jefe de la policía cada vez que hay una crisis, ni tampoco es tratar de complacer mediante medios de comunicación o lo que fuera, bajar la tensión de un momento determinado sobre ese tema, sino que es erradicar de manera seria ese problema que nos afecta a todos nosotros. Eddie ha sido muy criticado por, en ciertos momentos, saludar las acciones del gobierno que estén encauzadas de manera correcta. Se entiende que porque eres de un partido de oposición no puedes decir que algo esté bien cuando sí lo está. Ejemplos de ello ha sido lo que expresaste en torno al censo poblacional, el apoyo que diste para que todas las personas se vacunaran contra el COVID-19, porque, señores, vacunarse contra el COVID-19
era necesario para todos los dominicanos y todo el que resida en República Dominicana en el momento en que el gobierno lo estaba haciendo, porque, una pandemia a nivel mundial matando una cantidad poblacional importante, ¿cómo oponerse a la vacuna? Todavía no puedo entender quiénes tenían esa posición. ¿Cómo te sientes y qué le dices a esa gente que te critica cuando aplaudes lo que está bien? Miren, los líderes están para dirigirnos, para que lo dirijan. Primero, no quiero sonar arrogante con lo que estoy diciendo. No, ya diste boche temprano. No, porque al final San Cristóbal no votó por Eddie para que haga oposición. San Cristóbal votó por Eddie para que mejore su calidad de vida. A mí no me cabe la menor duda que este incompetente gobierno va para afuera. O sea, que el compañero Abel Martínez será el próximo presidente de la República. A mí no me cabe la menor duda. Cuando tú ves que tenemos una inversión pública este año muy reducida, cuando tú ves que los niveles de inflación siguen aumentando, cuando tú ves que los niveles de desempleo en las mujeres y los jóvenes van en aumento, cuando tú entiendes que, o cuando tú ves que funcionarios salen a las calles en vez de asumir la responsabilidad que le toca, salen con 7 camarógrafos en vez de tratar de mejorar la calidad de vida de la gente, no te cabe la menor duda que ni un día más ni un día menos a los inquilinos hoy del Palacio no le queda otro día a ellos. O sea, son 16 salarios a la fecha que le quedan. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros nos respaldemos causas que nosotros entendamos que sean correctas. Porque yo te diría que, pandemia, ¿cómo tú nos respaldas la vacunación? Sobre todo cuando el gobierno actual se vanagloria diciendo que ha sido exitoso con el tema de la pandemia. Pero realmente el Partido de la Liberación Dominicana fue que le tocó la peor parte de administrar la crisis pandémica. Porque cuando asumimos que yo entré al gobierno, al Poder Legislativo el 16 de agosto, ya la economía se estaba reabriendo. Ya nosotros no teníamos la incertidumbre del quédate en casa. Ya no había la incertidumbre de que no había medicamentos para poder tratar el tema. Ya como sociedad, como gobierno, sabíamos cómo administrar. Ya teníamos un acuerdo, ya habíamos hecho relaciones con China que provocó el ingreso de todas esas vacunas Sinovac, que por cierto, por malos contratos que se hicieron en un momento determinado, que quizás no lo cuestionen por un momento inclusive de incertidumbre, pero sí se perdieron muchos millones de pesos, y el ingreso de esa Sinovac fue que provocó que mucha de la población dominicana se vacunara. ¿Y por qué no asumir esa bandera? Ya después que había hecho un trabajo durante hasta campaña, que bien lo dijiste arrancando la entrevista, tratando de llevar la información a la población, esa jornada de fumigación, ese uso de las mascarillas. ¿Por qué si lo hice en campaña para atraer el electorado, entonces no lo debía hacer ya en esa etapa, que era la inoculación de toda la población? Y con relación al tema del censo, a mí me gusta ser muy responsable, independientemente de todo. Yo leí esas 70 y tantas preguntas que ahí se hicieron. No creo que nada de lo que hay ahí en esas preguntas como técnico en el área realmente vea que se le va a cambiar la nacionalidad a nadie por eso. Pero además, Susi, si nosotros no sabemos cuántos somos, dónde estamos, ni qué nos hace falta, ¿cómo podemos diseñar políticas públicas a futuro? Pero hay otro aspecto que poca gente lo valora de ese tema. ¿Cuántas pymes ustedes en materia de comunicación, al momento que necesiten publicitar en un segmento determinado X campaña que ustedes decidan hacer, quizás como empresa, que alguien los contrate, esas grandes empresas se nutren de esa información, de ese censo poblacional, de esa información, y no fue hasta el 2010 que nosotros tenemos, porque aquí se ha querido tratar de que el debate sea solamente entre un tema que nosotros sabemos que es un problema para la República Dominicana, pero vamos a ver un poquito más lejos, vamos a ver la importancia que implica, no solamente para el gobierno, el Estado, esta información, sino para esa clase pujante, ese sector que, esas pymes, esos emprendedores, ese sector que sí quiere tirar esta sociedad para adelante, que necesita esa data, necesita esa información para planificar durante el tiempo y tener mejores resultados en sus empresas. Claro, ignorar los temas no los elimina. Y en ese sentido hay que tener conocimiento
de cuáles son las diferentes aristas que van a marcar la próxima campaña electoral, que se avecina más pronto de lo que uno cree, un país que vive constantemente en campaña. Has mencionado que al actual gobierno le quedan 16 salarios, Sí, Leo. pero yo te pregunto, Eddie, ¿puede Abel Martínez ganarle a un presidente en ejercicio? Yo no creo que puede, yo creo que va. O sea, yo estoy absolutamente convencido que el compañero Abel, con toda esa plataforma que significa el Partido de la Liberación Dominicana, obtendremos esa victoria primero en febrero del año 2024 y ya posteriormente en las elecciones tradicionales, donde va congresual y presidencial, que se realizan el tercer fin de semana de ese mes electoral que todos conocemos. Claro que sí. A mí acabo de recibir números donde como partido, el Partido de la Liberación Dominicana, y es natural que así suceda, porque independientemente de nosotros no dimos nuestra mejor versión, y en democracia, en el 2020, la sociedad entendió que nosotros no debíamos seguir gobernando. Nosotros hicimos un proceso reflexivo donde nosotros hicimos esa modificación interna del partido, esa reestructuración hacia el interior del partido. Elegimos a la persona que nos va a representar en la boleta ya cuando se oficialice mediante ley en esa consulta que ustedes vieron, donde votaron más de 500,000 dominicanos en ese proceso electoral. Creo que un hecho histórico. Fue el mayor de los resultados del proceso interno de los otros partidos en un momento determinado, pero a mí lo más trascendente de ese proceso ni siquiera fue probablemente ese resultado, la cantidad de quienes votaron, sino que es un partido que por primera vez en República Dominicana realiza un proceso sin administración de la Junta Central Electoral, donde funcionaron 2.700 centros de consulta y trabajaron más de 30,000 personas en eso. Eso te dice que el PLD es un partido fuerte, que es un partido que está ahí, que es un partido que ya se compactó y que no me cabe la menor duda que eso suceda, porque como te venía diciendo, o sea, al final la sociedad establece diferencias, cómo estaba ayer, cómo está hoy. Y yo creo que ese fenómeno que se viene dando en toda Latinoamérica, donde post pandemia se han producido cerca de 14 elecciones, acabamos de venir ahora de Brasil, y en el único país donde se ha reelecto el presidente o el partido de gobierno ha sido en Nicaragua, y nosotros sabemos esa realidad. Así es que no solamente por un aspecto local, que entiendo que no lo van haciendo bien, sino que también hay un contexto internacional donde se están produciendo cambios que no me cabe la menor duda que el actual gobierno realmente no le queda un día más ni un día menos que el 16 de agosto de 2024. Nos hablaste que estuviste en Brasil en las elecciones cuando pues se eligió nuevamente a Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de esa importante nación. Estuviste también en el 2021 en las elecciones de Honduras y pudiste observar todo el proceso. ¿Cuál es tu opinión de las elecciones en otros países de Latinoamérica comparadas con los procesos electorales en República Dominicana? Mira, pude establecer diferencias claras dentro de lo que significa una sociedad en un quintil de desarrollo un poco más bajo que la de nosotros, y en otras sociedades donde hay un quintil un poquito más alto, como en el caso de Brasil, aunque la desigualdad en Brasil es mayor que en la República Dominicana. Sin embargo, cuando fui a este último proceso, me sorprendió mucho no ver a nadie con un afiche de nadie, siendo delegado de nadie en un proceso electoral, en una mesa electoral donde solamente trabajaban 3 personas, o no una amalgama de personas. Por ejemplo, en el proceso de consulta del PLD habían 7 por mesa, en Brasil eran eso. Ver el nivel de la velocidad y la confiabilidad que se tenía a los resultados de ese voto electrónico. O sea, tú ves una elección donde hay 400,000 mesas de votación, comparado con cerca de 17,000 que pueden existir en República Dominicana. Tú ves un retorno al gobierno, en este caso particular de Lula, donde hay países con ideologías marcadas muy severas. En ese caso particular, Bolsonaro frente a Lula. El retorno de Lula, nosotros sabiendo sobre la inestabilidad política que ha vivido ese país los últimos años. Y sin embargo, pese a que un resultado sea de menos de 2%, a las 9 de la noche todo el mundo sabía quién ganó. Entonces, nosotros volver en el 2024 al atraso, que significa volver a ese voto manual,
solamente por capricho de A o B. Yo creo que nosotros como clase política en primera instancia, en segundo lugar, como sociedad en sentido general debemos de reprimir eso y no adaptarnos a los avances que han venido en el mundo, porque probablemente si la herramienta tecnológica hubiera existido hace 50 años, desde hace 50 años utilizar el voto electrónico. Entonces, si en países donde han habido diferencias ideológicas mucho más marcadas que aquí, donde si el volumen electoral, 125 millones de ciudadanos fue que votaron, en 420,000 centros de votación, pudieron ponerse de acuerdo y lograr esos resultados de ese día y creer en ese trabajo. ¿Por qué no puede suceder en República Dominicana? Donde nosotros primero vamos a un proceso a elegir alcaldes y regidores manual y posteriormente vamos a elegir diputados, senadores y el presidente también manual. Entonces yo creo que eso nos evitaría muchos conflictos que yo creo que la sociedad en sentido general no se merece, que la clase política en un contexto donde ya vamos rebasando una crisis pandémica siga generando el estrés a este pueblo. Ya en la parte más personal de esta entrevista, cuando llegamos a las interrogantes finales, quisiera que nos hables de, si podemos decirle, el movimiento que llevas de diputado FIT, tú como yo creo que ahora ha bajado un chin. Operado de bariátrica, donde como muchos de nosotros, aunque no soy operada, pero he vivido luchando con el peso constantemente, ¿cómo motivas a tus demás colegas del Congreso a no tirar la toalla? Aunque en ciertos momentos dices, bueno, ahora he subido, ahora he bajado, pero mantener cierto grado de estabilidad luego de haber llegado a ¿cuántas me dijiste que tuviste? 417. Oye, es un gran logro. Bueno, mira, yo creo que quien no lo ha vivido realmente, yo creo que este tipo de cosas hay que vivirlo, claro, para tu poder. Yo lo he experimentado de manera cercana, lo digo públicamente porque así lo han manifestado mi madre y mi hermana, ambas son operadas de bariátrica y lo han publicado en sus redes sociales y han contado cómo esto ha cambiado su vida. La obesidad mórbida es una enfermedad mental, porque así como muchos podemos generar adicción por cualquier otro, que si fármaco, que si otro tipo de cosas, que si el alcohol, la obesidad mórbida es una adicción por la comida, que se traduce en el incremento de la masa corporal. Y el procedimiento bariátrico probablemente sea la alternativa médica para tú poder superar esto. Y yo que no es una salida fácil como personas creen. Para nada. Hace 11 años yo me hice el procedimiento bariátrico. Y que quede claro, y me gusta decirlo, no fue por un asunto médico. Yo no tenía problema del corazón, yo no tuve problema de artritis, ni mucho más. Eso simplemente fue por estética. Porque anteriormente a mí me gustaba la ropa que me sirviera en la tienda, no la que me diera mi gana. Una vez tuve que dejar pasar un semestre en la universidad. Yo creo que yo no he contado esto nunca. Dejar pasar el semestre en la universidad porque yo estaba al lado de una joven que me gustaba y yo rompí la butaca. Ay, Dios mío. Yo tenía que llegar temprano en Loyola, recuerdo, porque yo tenía que buscar la única butaca donde yo cupiera. Y eso sin contar el nivel de bullying que sufre la población, que a veces es entendible sobre todo en los niños. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que el común está acostumbrado a ver. Y que aunque delante de los demás tú actúes como que es algo normal, eso le duele a cualquier ser humano. Yo creo que tú me vas a entender bien lo que yo te voy a decir. Probablemente esa etapa de la vida provoque que tú seas más fuerte en otras cosas. Claro. Que tú te desarrolles, nadie baila mejor que yo, yo canto, y que tú desarrolles otras cosas. Y además te ayuda también a ser fuerte, a aprender a tolerar. Pero por eso quizás ha sido dentro de estos primeros 4 años en el Congreso que yo he puesto mucho interés al tema de la salud, porque no solamente yo, sino muchas veces, muchas personas saben las implicaciones que tiene el tema de la obesidad, sobre todo obesidad mórbida, para el diario vivir de cualquier ciudadano. O sea, yo no sabía, yo supe después de los 20 y tantos años lo que era ir al Pico Duarte, lo que era poder hacer actividades que yo mismo decía, caramba, y esto es así, porque yo fui obeso mórbido desde niño. O sea, yo nada más fui prematuro.
pero después de los 3 meses ya yo parecía que tenía más de un año. Y por eso es mi alto interés en este tipo de temas, aunque ahora, por ejemplo, y no me da pena decirlo, estoy pasando por una etapa donde he tenido una reganancia de peso. Claro. Que hemos estado luchando con ese tema. Claro, yo no estoy igual que antes, pero probablemente no sea ese fit en este momento que muchas veces la gente está acostumbrado a verme. Y me gusta decirlo, porque los días a veces no solamente son blancos o negros, también hay días grises. Y dentro de este interín, lo importante es tú tener la capacidad, la disposición de poder volver a ese peso ideal, a ese peso que tú quieres, y no tratar de no entender este tipo de cosas porque somos humanos. O sea, claro, todos vivimos, excepto envueltos en esto, aunque a veces me gustaría hacer un pacto a veces con papá Diosito y decirle, mira Diosito, chanceame. Mira Diosito, yo no quiero tener cuadritos, pero también déjame darme mi comidita, mi vaina. Óyeme, no yo estoy es seguro fácil. que tú eres de la que bebe agua y engorda. Ay, Dios mío, mira, fuera del aire te contaré algunas anécdotas gastronómicas particulares. Eddie, ¿cuándo vamos a partir ese bizcocho de boda tuyo? ¿Cuándo te veremos formalizando una unión matrimonial con alguna dama, comprando cochecito de bebé? Tú sabes que yo estoy muy interesado en ya tener mis hijos, pero ando buscando pareja. Ya. Ando buscando pareja. Ya lo saben, señores, aquí en este espacio el diputado Eddie Montaz se declaró suelto y en búsqueda de fémina para casarse. Estoy buscando pareja. Yo creo que ya llega una etapa donde tú te has organizado en ciertos aspectos de la vida, porque para mí es muy importante el tema de los hijos. Claro. Sobre todo que yo vengo de una familia donde papi y mami son novios. O sea, papi y mami... ya ellos dicen que criaron, ellos no están para criar nietos, ellos están para disfrutar su vida. Entonces yo no concibo tener hijos fuera de un matrimonio y sé lo que implica también el caso del matrimonio, y creo que ya hay una etapa, pero primero vamos a tener que salir un poquito más contigo para ver si se me pega algo. Bueno, conmigo se te pegarán muchas amigas casadas, al igual que yo, o sea que no te lo recomiendo. Tú tienes muchas amigas solteras, porque tú y yo somos muy panas. Mis amigas solteras ya saben. Estaré agendando reuniones con el diputado Eddie Montaz. Eddie, un mensaje final de Navidad para todo este pueblo dominicano que espera siempre esa palabra de aliento de sus representantes. Mire, primero que desearle feliz Navidad, un próspero año nuevo, que como sociedad somos un país que ya vamos saliendo de una temporada donde muchos de ustedes, donde muchos de nosotros se les generó mucha incertidumbre, pero quiero que veamos este 2023 con mucho optimismo, veamos este 2023 con ese deseo de nosotros poder salir de la situación en la que hemos vivido, y de verdad que de corazón, vuelvo y se lo repito, que primero en familia, en estas Navidades, y en segundo lugar que este próspero 2023 miremos lejos, como sociedad nos unamos para salir de las situaciones que nosotros tenemos hoy en día en la República Dominicana. Eddie, agradecerte por haber participado en esta edición especial de Comunícate con Susi, denominada Diputados RD, en esta etapa tan hermosa como lo es la Navidad. Sé que nosotros tenemos que hacer una entrevista donde tú me provoques que yo te pregunte algo. Podemos porque tú no puedes ser tan cuadrado, nada más de tú para acá. Por ejemplo, ¿dónde te salió la iniciativa de hacer esto? Así es. Porque es que tú te incomodas tanto con ciertos temas. Así es. O sea, a mí me gustaría que también tú me des la oportunidad, o que nos den un par de minutos más, porque dime. Vamos a coordinar esta No, porque entrevista. hay alguien que tiene que saber las cas tuyas desde tu espacio y que otro te las pregunte. Mira, podemos hacer eso. ¿Eso del Gotró o del otro lado? Bueno, son complicados de los dos lados. Pero vamos a... Porque hay un lado que se ve tranquilito, pero se ve que cuando se quilla... Créeme que... Lo que te dio el colorcito, claro. El doctor Aquino es más fuerte que la doctora Gotró. Claro, porque es que esto es como que venir aquí y que tú vengas con hacernos preguntas a nosotros, los legisladores. También nosotros los legisladores somos seres humanos. Mira, a nosotros nos interesa saber qué pasa contigo. Vamos a hacer un encuentro especial para eso. Yo lo voy a organizar, lo prometo. De Pero verdad claro, que no, sí. no, mira, Susi, ¿tú sabes qué pasa? A mí me gustaría saber, y que fuera en el aire, ¿por qué este espacio? Porque
porque si bien es cierto que muchas mujeres dominicanas están en los medios de comunicación, también no deja de ser cierto que no muchas mujeres dominicanas están preocupadas por los problemas sociales realmente como tú lo haces. Y yo creo que desde aquí, independientemente de la inclusión que buscas, aunque estás haciendo un paréntesis este diciembre, y qué bueno que lo hicieras con nosotros, le generas oportunidad a las mujeres. Pero me gustaría quizá después, porque esto es una hora, bueno, viene a ver, pero quizá después realmente que tú lo puedas expresar y te juro que voy a estar atento a que tú lo hagas. Sabes que lo voy a decir brevemente antes de llegar a la parte final. A veces uno está en muchos espacios, en muchos medios de comunicación, donde uno puede hacer incluso hasta de manera holgada y sin presiones, como en los medios donde estoy actualmente, su trabajo, y hacer las preguntas que uno entiende, pero no siempre uno tiene la libertad de hacer una producción como uno la entiende, saliéndose de la inmediatez, de la noticia del día a día, de los temas que están calientes en el momento, y profundizar en conocer a la persona que dirige, que es líder, que trabaja por la sociedad. Y yo creo que nos hace falta mucho como sociedad ver la humanidad de cada uno de esos seres humanos que entendemos que son importantes. Ser importante no es ocupar una curul. Ser importante es, y ahí voy, como siempre lo hago en la parte final, a agradecer de manera especial al ser humano que me acompaña en este momento. Ser importante es tomar la necesidad de tu comunidad, como tú lo haces, y plasmarlo en tus proyectos de leyes, en tus resoluciones, en estando cerca a la gente, en demostrar que se puede ser un político aterrizado, que no viva de venderle sueños a los demás, sino de aportarle soluciones al que está cerca de ti y al que votó por ti para que tú hicieras por él, no para que hicieras la agenda que a ti te conviene. A mí este encuentro es muy emotivo porque tú sabes muy bien lo orgulloso que yo estoy de ti. Porque independientemente de que defiendes los derechos de la mujer, no lo haces desde el odio. Lo haces desde el punto racional en que nosotros tenemos que todos respetar, que es la igualdad de derechos. Y de verdad que aprovecho quizás estos 20 segundos que nos queden aquí para expresártelo de manera personal. Mira, que ni siquiera estaba planificado, pero sí quiero seguir expresándotelo porque probablemente muchas veces para nosotros, así como acabas de decirlo, es el combustible que nos provoca seguirlo haciendo lo correcto y siguiendo haciéndolo bien. Así que de verdad te felicito, agradezco a ustedes. Se me está acabando la copa, les juro que yo me voy a quedar hasta que nos bebamos otra copita aquí, porque estamos en Navidad será. Y yo espero que un merenguito nos acompañe ahorita. Eddie, vamos a brindar con ese chin, ahorita te damos tu refill y así terminamos este encuentro. Suscríbete a mi canal y dale a la campanita, así te enteras cuando suba un nuevo video. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales, me encuentro en Twitter y en Instagram como SusiTVRD. En Facebook y LinkedIn me encuentras como Susi Aquino Gotro. Bye bye. Los accidentes de tránsito No ocurren por accidente. sino por imprudencia. Asume tu responsabilidad. Intrant.